a veces ponen a Pedro Sánchez como si fuera un maravilloso estratega y no, Pedro Sánchez lo que es un cara dura de la hostia. Si dices que votas al PP es que eres de derechas, Franco, ladrones, corrupción, Gürtel, todo este rollo. Vox, eres el diablo, eres el fascismo personificado. Podemos, eres comunista. Y pues yo creo que el PSOE se queda como en esa parte menos mala, que trabajan muy bien de, vale, somos malos también, pero somos menos malos. ¿Cuál ha sido la última vez que tú has estado de acuerdo con alguna propuesta que ha hecho, por ejemplo, el PSOE o, no sé, o Sumar o...? Esa política de Podemos de lo personal es político ha hecho que la gente acabe enfrentada entre sí, cuando antes yo creo que podía ser más de izquierdas, más de derechas, pero sabías dejar las ideologías al lado y había una convivencia más sana, ¿no? Estáis dedicando fondos públicos a hacer campañas de señalamiento a ciudadanos individuales que realmente no se merecen esas campañas. Esto es muy grave, o sea, se están dedicando fondos públicos a señalar pues, al Chocas, a Pablo Motos. ¿Qué pasa con las pensiones en España? Tenemos una derecha que vive acomplejada de ser derecha y de defender sus valores de derecha y decir yo pienso así, cosa que en la izquierda no te pasa. Entonces creo que hay que recuperar ese orgullo. Tú te vas a Lleida y realmente bajas en la Renfe y dices, hostia, esto es Senegal. O sea, tienes una sensación de decir, vale, aquí no hay gente que sea de Cataluña. O sea, hay un nivel de inmigración tan grande que está habiendo una sustitución realmente en términos culturales. De media al día, ¿cuántas horas de móvil puedes echar? Pues es una pregunta dura, ¿eh? Igual 12, ¿eh? ¿12 horas? Tranquilamente, sí, sí. ¿Y duermes 8 horas o 7 horas? Duermo poco, o sea, duermo... A ver, en términos de lo que duerme la mayoría de la gente, yo creo que más que lo que duerme la mayoría de la gente, pero comparado con lo que luego trabajo, igual duermo 7 horitas. ¿Y a la red a la que más tiempo le dedicas? XX todo el rato. ¿Es tu mayor fuente de público, de audiencia? Sí. Porque Instagram creo que te lo han cerrado Sí, más me han veces, quitado. ¿no? Bueno, tenía una cuenta de 1 millón ya, ¿no? Y te lo borraron, porque me metí, tenías cuántos seguidores en Instagram. Instagram tenía cerca de 900.000. Bueno, en X... Sí, por ahí. Sigo sin acostumbrarme a llamarlo X. Es difícil. En X, en antiguo Twitter, tienes cerca de eso, cerca del... Sí, por ahí. Del millón. O sea que tienes una responsabilidad informativa importante, ¿no? No, pero tampoco te creas. No o la sea, notas. sí que me la pongo, pero cuando no quiero hacerlo no lo hago. Por ejemplo, ahora que estamos aquí en entrevista me da igual no subir nada. O sea, Ahora en este rato estamos grabando esta entrevista, se puede decir, un lunes a 7 de la tarde. Ahora en este rato los seguidores de Wall Street No tienen Journal contenido. no tienen contenido. y si Víctor se va de vacaciones, tampoco. Por mi culpa. La gente se piensa que tienes a muchos trabajadores Sí, ahí sí. metidos en la cuenta. No, lo que soy es muy ágil y tengo el móvil muy a mano y tengo como el algoritmo muy bien estructurado, en general. Y yo qué sé, también tengo algo maravilloso que es una comunidad que me peta el correo. O sea, yo cuando, por ejemplo, me llegaban muchos vídeos de lo que pasaba en Barcelona, no es porque lo buscara yo, es porque me lo pasaba la gente in situ, ¿sabes? Como tengo el correo que miro a ver qué hay en el correo. Pues tenía ahí a zoo prácticamente. Habrá gente que diga, ¿y cómo verifica esa información? Bueno, a ver, normalmente porque haces un poco de búsqueda para ver si hay vídeos similares, si ya ha habido algo subido, de esto me lo están cogiendo de otro lado, demás, pero normalmente contrastas, ¿sabes? Preguntas a la gente, dame el contexto, ¿dónde es? ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sabes? De prensa, digamos, más institucional, vamos a decir. ¿Sigues más la de España, la de Estados Unidos, o de otros países? O... A ver, Estados Unidos sí me gusta bastante en general, pero por tener un contexto más de lo que ocurre en el mundo, por así decirlo. Pero de Oyeti lo sigo mucho, la verdad. Me gusta mucho, en serio. Te lo agradecemos. Sí, sí. Además es como un nuevo medio así fresco y mola. Está bien, está bien. Estamos trabajando en ello, que diría José María Aznar con la gente de todo Texas. ¿Cómo es tu público? Porque eso me parece interesante. ¿Cómo es? A ver, es muy variado. Pues tienes desde gente joven, pero que ya no es tan joven, porque yo creo que muchas veces a nosotros nos vinculan mucho como que nos ven niños, pero es que, claro, cuando yo empecé a hacer contenido, yo también era un niño, pero es que esa gente ha crecido conmigo, yo tengo ya 30 años, prácticamente, entonces, Sí. El mismo público que veías como que son niños ya no son niños, son ya gente bastante más mayor. Entonces te diría que tienes un perfil de entre 25 y 35 años, y luego también hay gente más mayor, sobre todo con los podcasts, a la gente mayor le gustan mucho los podcasts y eso ha traído como un nuevo público que les engancha bastante. Pero te diría que ves un poco el target. Y de ideología tienes una mezcla ahí de liberales, conservadores, hay un poco híbrido, por así decirlo. El porcentaje de gente progresista que te verá, ¿cuánto lo sitúa más o menos en torno a...? No sé, yo creo que los que les guste el sadomasoquismo, porque si no, ya no sé. Sí, poquito, ¿eh? No, pero hay luego gente convertida, ¿eh? A mí me ha parado mucha gente que me dice, joder, Víctor, yo votaba a Podemos y gracias Has a ti... abierto los ojos. Sí. A algunos les cuesta porque, sobre todo, al principio te tienen muy demonizado.
Y es como que todo lo que dicen lo ven con un filtro de es que este es el mal absoluto, pero cuando pasan los años y dicen, joder, pues tenías razón. Porque llega un punto que la realidad es tan inevitable de ver que la acaban viendo. Y después hay entiendo, mucho público de España, pero sobre todo un gran porcentaje de la tarta de Hispanoamérica, o sea, A ver, ahí... de Argentina, de México. Principalmente te diría que España es muy fuerte, pero luego está Argentina, México, Colombia, te diría. Argentina mucho, sobre todo con el fenómeno Milei, porque ha habido como mucha conexión de comunidades entre España y Argentina. Me parece interesante toda tu vivencia y toda tu experiencia, porque tú empezaste muy joven en YouTube y además tratando otros temas, que era el tema del fitness. Y no Sí. O sea pero me parece interesante incluso, no sé si sociológicamente, pero sí que ha habido como un cambio de un YouTube más de bromas y de bromas telefónicas, y de hacemos tal, a un YouTube que lo digo sinceramente, y lo digo formado parte de un medio de comunicación y de otros medios de comunicación donde colaboro, que puede rivalizar perfectamente con un periódico, con una radio, o sea, que son temas muy sesudos a veces, muy tratados por muchos expertos, donde puedes escuchar muchos analistas diferentes. ¿Cómo has vivido todo ese cambio? Que entiendo que no es planeado, o sea, ese cambio de las bromas y de las cosas más chorras a una cosa mucho más seria, mucho más... Pues te diría que es una locura, porque cuando yo empecé a hacer el contenido de Wall Street Wolverine, te diría que es el peor consejo que le podía haber dado a alguien. Empieza a hacer contenido de economía y empresa en YouTube, porque en ese momento había chavales haciendo tonterías, había blogs, había juegos, gaming y poco más, pero entonces no era como el lugar para hacer esas cosas. Pero YouTube con el tiempo fue calando más en generaciones mayores, llegaron también gente como más profesional a ello, y eso es un efecto llamada. Si te llega, yo que sé, Juan Ramón Rayo y te hace un canal de YouTube y empieza a comentar cosas de economía, también se suma pues Daniel Lacalle, se te suma más gente dentro del contexto y acabas teniendo un YouTube como más heterogéneo. Y te diría que a día de hoy YouTube es muchas cosas, pero no lo que era antes. O sea, ya queda bastante poco de ese contenido como de niños. Lo hay, pero no era como antes. O sea, antes sí que es verdad que era horrible. O sea, en el sentido de que si no tenías entre 14 y 18 años, ahí hacías poco, porque al final veías los videoclips o las bromas o los vídeos de gatitos y poco más. Pero es una transición que yo creo es natural, porque al final ha habido también una generación que acaba también adoptando las redes sociales, y con la progresiva adopción de las redes sociales y los creadores de contenido era inevitable que te llegara creadores de contenido un poco más de otras cosas. Yo lo veo algo muy positivo, porque también me ha permitido a mucha gente que, ya sea que es periodista, que es historiador, que es músico, lo que sea, ganarse la vida con algo que antes no se podía ganar. Es decir, yo hago una carrera que a lo mejor no tiene muchas tareas profesionales o no está muy bien pagada, pero si soy bueno en lo mío comunicando, puedo llegar a ganar mucho dinero si hay mucha gente que me lo quiere ver. O sea, tengo un canal de historia, pues mira, si eres bueno en ello, puedes ganarte la vida muy bien con ello. Entonces hay un nuevo paradigma, digamos que también con las plataformas estas de Patreon y demás, no los OnlyFans, que también han permitido otras cosas. A ver, OnlyFans en realidad en su origen estaba destinado a una cosa... Sí, es divertido. Bonita, pero no digo bonita, digo que era, oye, yo soy fan de este pintor y quiero que sea... Y después de verdad que no sé si la palabra se pervirtió, pero digamos... No, pero es divertido porque OnlyFans también invierte en intentar quitarse esa imagen. O sea, por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, Ilia Topuria trabajaba con OnlyFans hace bastante poco y yo qué sé, tienen a muchos deportistas que intentan como desincentivar... Claro, es decir, no solamente es el contenido que todo el mundo identifica con OnlyFans. Efectivamente. Entonces, intentan diversificarlo, pero claro, al final si algo está nichado en eso y la gente lo conoce por eso y tiene publicidad de eso, pues es difícil. Es como si en Patreon intentas hacer lo contrario. Patreon tiene un sesgo más de gente del sector de la cultura o de los medios de comunicación o de escritura y demás, y meter ahí otro tipo de contenido es difícil, aunque luego tienes de todo. Sí. Bueno, no sé si has visto alguna vez el purgatorio de The Objective. Sí. ¿Te han llegado vídeos? Lo he visto. ¿Alguna vez has subido tú? Porque hablo en un plural falso, en realidad si eres tú, has subido Wall Street Wolverine, cosa que nos ha dado mucha visibilidad. Te lo agradezco. Pero antes de empezar la entrevista, esto es prólogo, siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. Buena. ¿Es buena la tuya? Sí. O sea, ¿eres creyente? Yo soy creyente. Yo estudio en los salesianos. Ah, no sabía. Sí, esto ya está confirmado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, pues ya es un nivel Sí. al que yo no llego ya. Sí, tengo rangos ahí en la iglesia. O sea, ya tiene rangos ahí. No lo sabía. O sea, que eres una persona creyente, católico. Sí. Estas preguntas recurrentes de estas últimas semanas, pero digo, no sé si está apareciendo el nuevo Papa León XIV, es verdad que lleva poco tiempo. No sé si en comparación, que a veces no sé si es justo o injusto, con el anterior Papa, con el cardenal Bergoglio, con el Papa Francisco. Ahora, lo poco que he visto es hoy estaba con Vance, si no me equivoco, y ha dicho que hay que acabar con las guerras, bastante conciliador. O sea, yo creo que va a estar bastante alineado un poco con la política internacional de Trump, así que, a ver, viendo cómo va a ser el Papa Francisco, yo creo que cualquier cosa es fácil que sea mejor. Pero es verdad que dijeron bueno, dijeron no, que lo vimos en su cuenta de X, porque es el primer Papa con huella digital.
verdad. No tan grave como la de Carla Sofía Gascón, pero tiene tweets antiguos donde se puede leer, y uno de ellos era criticando al gobierno de Trump por la política de Trump y de Bukele, creo, por la política migratoria. O sea, que lo distanciaron un poco ahí con esa... Sí, pero fíjate que esto lo hablé yo con Miguel Ángel Quintana Paz el otro día en el podcast, que al final yo creo que esto es una herejía del propio cristianismo, entendiendo el cristianismo como que sí, hay que ayudar a todo el mundo, pero esto no implica que haya que pasar digamos que por delante también el que haya otras personas perjudicadas en ello. En el sentido de que no puedes tener una visión de este cristianismo hippie de hay que ayudar a todo el mundo. Es como, sí, hay que ayudar a todo el mundo, pero dentro de una racionalidad y de cosas que sean coherentes. Tú no puedes abrir las puertas de tu país a todo el mundo. Ni tienes capacidad de ser la ONG de todo el mundo, sino que tienes que ayudar a los países en origen y generando empleo en origen, no haciendo que la gente se tenga que tirar al mar como si esto fuera el Grand Prix, ¿sabes? Del que llega gana. O sea, ese es el problema muchas veces. Yo creo que la Iglesia en esto tiene que dar una vuelta de sí, ayudémosle, pero ayudémosle no enseñándole aquí básicamente a no darle el pan, enseñarle a hacer el pan, o a enseñarle a pescar, ¿sabes? No dándole el pescado. Y creo que hemos cogido una dinámica de darles el pescado y no enseñarles a pescar, cuando realmente tienes que ir a esos países de origen y permitir que se desarrollaran. Que muchas veces esto es irónico porque la gente que llama a acabar con la pobreza es la que menos permite acabar con la pobreza, porque lo que están haciendo es sacar todo el capital humano útil de esos países, te los traes aquí y dejas allí en los países sin nadie y sin capacidad de crecimiento de esos países. Y lo que genera es una pobreza perpetua prácticamente. En vez de ir a origen, generar empleo en origen, invertir en origen, y luego encima eso te lo llaman explotación. Es como, no sé, hay alguien que me debería explicar por qué está mal que ciertos salarios se pagan en un país que dentro del contexto de ese país son buenos salarios, porque tienes que pagar ahí salarios europeos, o sea, no tiene ningún sentido. Si eso le beneficia al país y genera, digamos, que el empleo en el país, luego te llegan allí y se cargan la poquita industria que puede haber o la poquita agricultura que hay con ese tipo de, digamos que, de beneficencia, porque si tú tienes a un tío que está plantando patatas ahí y llegas tú y empiezas a regalarlas, pues ese tío cierra el chiringuito y dice, bueno, que vienen los de la ONU a regalar patatas, pues entonces tienes que incentivarlo. Los chinos eso lo hacen muy bien en África, eso tenemos que aprender muy bien con ellos, porque ellos están haciendo muy buenos tratos con los países africanos y lo que hacen es, vale, yo te doy esto, pero tú me das a cambio de esto. Y eso es lo que genera es una buena mentalidad y permite ese desarrollo. Víctor Domínguez, o sea, Wall Street de Wolverine, bienvenido al Purgatorio. Gracias por... Placer. ¿He pronunciado bien Wall Street Wolverine? Sí, Wolverine, yo creo. Wolverine. A Wall Street Wolverine le pasa como a The Objective, que la gente a veces lo puede pronunciar de ciertas maneras, es decir, a lo mejor en cierto... que se entiende lo que dicen, pero que no, a lo mejor no es ajustado. ¿Cuál es la más rara que has oído? No, bueno, The Objective es una cosa que es... pero que a veces lo dicen mis padres, porque claro, ellos no están habituados al idioma al inglés, ni lo suelen hablar y tal, pues te pasará también a ti con algunos seguidores, a lo mejor de más edad, no lo sé. No por meterme con ellos, pero a lo mejor su forma de hablar ingleses no están tan habituados a lo nuestro, o sea, que estamos mucho más habituados al idioma. Bueno, tengo muchos temas que preguntarte. El primero de todos es por la economía, porque sé que tú, no sé si tú entras a la política por la economía, o a tu interés por la política a través del interés económico, o al revés. Yo creo que viene primero la economía y luego la política, en el sentido de que yo al final estudio una carrera asociada a la economía, aprendo de economía, me interesa la economía y me di cuenta que la economía la controlan los políticos. Entonces, te tiene que interesar la política porque si no, no puedes entender la economía de esa manera, porque no vivimos en una suerte de aristocracia, bueno, aristocracia no, más bien una tecnocracia en la cual la economía se quede, digamos que ajenada a la política, sino que está dentro de la política, entonces tienes que aprender de ello. Entonces, me viene después realmente. Yo sé que mucha gente, y ahora vas a decir, y gente mayor también, ya, pero sobre todo mucha gente joven te conocerá y te pondrá cara y te escuchará en tu podcast en Cancelet y te seguirá en las redes, o sea, como Wall Street de Wolverine. No sé si también, sé que habrá un porcentaje grande de gente, a lo mejor más mayor, que también te conozca, pero en conjunto, para la gente que no te conozca, joven o no joven, ¿quién eres o cómo te defines o qué es lo que haces? Yo diría que tocar los huevos mucho. O sea, es un comunicador bastante irreverente que habla de cuestiones de actualidad política, económica y social, digamos que sin filtro y un poco dando mi opinión, y que alrededor de ello pues surge pues, un canal de YouTube, surge un Twitter, surgen muchas cosas, y que al final esto genera un impacto social importante y que yo me lo paso muy bien, la verdad. O sea, me gusta abrir melones y que la gente lo comente y ver un poco cómo evolucionan las cosas a nivel social, porque creo que hace falta más gente que le diga a las personas lo que no quieren oír, porque están muy acostumbrados a ir a muchos políticos que les dicen lo que quieren oír. Entonces, es divertido cuando sueltas algo que no quieren oír y ver cómo responden y cómo lo maduran. Es un proceso divertido. ¿A ti te gusta el trending topic? Bueno, ya no... ¿Te gusta serlo?
No soy tanto, o sea, yo soy más de, pues yo qué sé, te dejo titulares, digamos que llamativos, pero porque también me parece divertido a veces. Yo creo que la prensa siempre está buscando esas cosas y si sabes dársela, pues es como una sinergia divertida, de tú me das el alcance y yo te doy los titulares. Ya, pero eso no es lo habitual es al revés, lo habitual es que digan, no, a mí no me sacas este titular. Sí. Y tiene mucho miedo al titular. Lo que pasa es que tú estás un poco como desde fuera, o sea, Sí. que no te da miedo, que odio la cancelación, tampoco la cancelación, porque la cancelación es una cosa mucho más seria que te digan por Twitter. No, al final tienes que entender un poco tu rol, en el sentido de, pues bueno, al final si hablas de política te va a criticar gente siempre. O sea, no, tienes que asumir tu rol y sobre todo hacerlo bien, en el sentido de... Hay mucha gente que cree que por el hecho de decir ciertas cosas hay gente que se lo toma como algo personal y los ataques son a nivel personal y nada es a nivel personal. La gente se lleva las cosas demasiado a algo propio, por así decirlo, y en realidad te están criticando por tus ideas o lo que sea y hacen el típico ad hominem, pero cuando ya te desarraigas de eso, no es fácil, ¿eh? Esto tienes que llevar un tiempo de maduración y de entender un poco todas estas cosas. Pero es que la mayoría de la gente no está acostumbrada a la crítica. Entonces, cuando se acostumbra a la crítica, pues saltas a la mínima. Pero con el tiempo te tomas con humor. Es como... ¿A ti te gustó al principio, digo? ¿Te gustó el asunto críticas o el asunto que fueran más a Es que no, persona? lo entendía de otra manera, en el sentido de que cuando tú ya entiendes el rol de muchos medios de comunicación, no te enfadas porque dices, no es que no me entiendan, es que no me quieren entender. Entonces es como, lo que quieren es coger lo que a ellos les interesa para crispar lo suficiente para que den un tipo de respuesta que les genera audiencia y targetear a la gente que ellos quieren, digamos, que agradar, por así decirlo, o con lo que es su público objetivo. Entonces, cuando entiendes ese juego, entiendes un poco cómo ellos juegan y lo que ellos quieren de ti y lo que tú puedes sacar de ellos. Decíamos antes, este contenido que empieza con el tema fitness, que después lo vas abandonando, eso ya está abandonado. Ya, Sí, está bastante abandonado. Etapas vitales. Han llegado nuevos, ha llegado Joan Pradell, son tremendos. Sí. Una cosa bárbara. Entonces ya empieza a hablar más de economía. Me hace gracia, te escuché, no sé dónde te escuché, como al principio no fue demasiado bien. Como diciendo, Sí, ¿verdad? al principio yo ponía, ¿qué es la inflación? Sí. Y la gente no entraba. Y dijiste, es que hay que moldear, claro, no vale lo mismo el lenguaje para un periódico tradicional que para YouTube. Y eso a veces no sé si también te cuesta al principio siempre conectarlo. ¿Cómo fueron esos inicios? Yo te diría que el problema era que pues, yo empecé un poco el canal porque yo empezaba a hablar ciertas cosas en Instagram que daban la carrera y yo decía, la gente no tiene ni puñetera idea de esto. Y yo digo, bueno, les interesa. Y empecé a darle un enfoque como el que me daban a mí en clase, ¿sabes? Un enfoque muy teórico y es como, no, la gente no quiere el enfoque teórico, quiere que se lo lleves a su realidad en el día a día para que lo entiendan. La gente no sabe lo que es la inflación, sabe que le suben los precios y sabe que le suben los impuestos y sabe ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú trasladas el conocimiento a lo mejor más técnico de la economía, la realidad de la gente en un idioma que lo entienden, aunque luego se lo simplifiques, pero que lo entienden, pues es cuando conecta realmente. Al principio es lo que te decía, yo también, yo qué sé, es como si te pones a explicar la curva de Laffer. No, pues no, la gente no sabe lo que es la curva de Laffer ni lo que es la curva de Laffer, pues le dices, el fenómeno por el cual si se bajan los impuestos, pues hay a veces estados que recaudan más porque están en un punto de la curva en el cual todavía pueden seguir teniendo mayor recaudación por el efecto que genera la bajada de impuestos. Pues bueno, lo acaban entendiendo, pero en un idioma que ellos son capaces de comprender. Porque muchas veces lo que pecamos, muchas veces, yo creo que desde la derecha, es de querer ser demasiado técnicos. Y la izquierda es muy simplista, es muy populista a la hora de comunicar, hace muy buena propaganda. Y como que la derecha tiene ese, no sé, ese instinto de, no, yo soy técnico, yo los datos, no sé qué. Nadie le pide datos al que dice que hay que expropiar la industria. Ni el impacto que tendrá todo eso. Entonces, creo que hace falta mejores propagandistas en la derecha y sobre todo dejar de dar tanto la murga técnica, que a nadie le importa eso en la práctica. O sea, le importa a muy poquita gente y está bien que tengas tu tesis a nivel de este es mi plan económico, pero hay que hacer buena propaganda y saber hacer buena propaganda y sobre todo no tener complejo a la hora de hacerla porque es necesario que los mensajes sean más simples y más directos a la gente y que toquen más las emociones de la gente porque es cuando tienes realmente una respuesta de la gente. Si no, lo que tienes es nada. O sea, yo hago muchos experimentos de voy a probar un día en Stories a decir las cosas de una manera y otro día voy a probar de otra. ¿Cuál es la que mejor funciona? La otra, la que acaba en la sexta. Esa es la que funciona, la que dicen, Víctor, es que no tienes que hablar así. Si no hablas así, no llega lejos. Tienes que tocar ese tipo de sentimiento que haga que la gente despierte y que se enfaden y que les toque y que les haga resonar. Si no, eres muy neutro y no generas emoción. Y ahí es cuando realmente no estás comunicando bien, porque el mensaje no llega. Esto ya lo dijo una vez, no sé si antes o después de tú, pero ya lo dijo una vez, igual lo recuerdas, Iván Redondo, el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que dijo, primero son los sentimientos y ya luego viene la acción. Es verdad. Primero viene el sentimiento de, pues no sé,
tenle miedo a este tipo, Sí. o a esta tipa, o a este partido, y después ya tú te metes Sí. en la acción política. Total. Bueno, también se agradece que lo dijera él abiertamente, no sé que ya intuíamos, pero bueno, que lo dijese siempre ayuda para entender la política. O sea que tú la moderación, ¿qué es el moderadito, por ejemplo? Esa figura política, tiendes a, no sé si a despreciarla, pero digamos a... A ver, es que yo como lo veo es que considero que muchas veces la moderación se entiende como si fuera algo bueno, cuando en muchos casos la moderación es el no pensar nada, en el sentido de que se llama a veces ultra a la persona que tiene una convicción fuerte y a la persona que tiene una ideología clara. Y te venden como la moderación, como si fuera algo bueno, como muchas veces la moderación, como le pasó a Ciudadanos, es la más absoluta nada, de no soy ni de un lado ni de otro, ni sé que defiende un lado ni de otro, y quiero vender que los demás son muy extremistas y que yo soy muy centrado y que yo no soy extremista y que yo soy el medio en todo. Y el medio no siempre es lo mejor. O sea, al final hay cosas que son buenas y cosas que son malas. O sea, no te puedes quedar en la mitad. Y creo que al final lo que ocurre muchas veces en la derecha es que se ha perdido las ganas de dar batalla y no se siente orgullosa la derecha de los valores que representa. Es como que tenemos una derecha que vive acomplejada de ser derecha y de defender sus valores de derecha y decir yo pienso así. Cosa que en la izquierda no te pasa. Entonces creo que hay que recuperar ese orgullo, decir, mis ideas son buenas y no tengo miedo de defenderlas y no tengo miedo de que me digas lo que sea, porque al final creo que hemos tenido una derecha muy vendida a lo que la izquierda pudiera pensar. Que vive la mirada del otro, Efectivamente. del rival político. Necesita la validación constante. Entonces, cuando se deja de buscar esa validación, yo creo que se va a ganar mucho, porque yo creo que muchas veces se ha perdido, digamos, que esta batalla de las ideas porque no se ha querido darla muchas veces. Se ha perdido. Es como, se asume que ser de derecha eres malo. Entonces, ¿por qué nadie ha defendido eso? Porque digamos que se ha buscado más crear como una derecha buena, una derecha que complace al PSOE, a Podemos y demás, e intentar eso, integrarlo, cuando eso nunca va a ocurrir. Siempre van a tener el fantasma de la ultraderecha y siempre se la apropiarán a alguien. Yo me acuerdo que al principio era Ciudadanos, ahora es Vox, y si sale un nuevo partido más extremo que Vox, pues ahora le tocará ese y Vox se quedará moderado. Pues yo creo que al final es una cuestión más de principios, y creo que hay pocos partidos a día de hoy que tengan un faro moral y un faro, digamos, que tenga una dirección clara de, vale, estos son mis valores y los defiendo a muerte independientemente de lo que diga la izquierda. Y se está viendo que a nivel global se está premiando todo esto mucho. O sea, el fenómeno Trump es esto, el fenómeno Milei es esto. Y muchas veces yo creo que se critican las formas y creo que en un mundo actual hace falta en esas formas. O sea, no puedes ganar de otra manera porque te han impuesto una dictadura woke de que no puedes opinar de ciertas maneras y precisamente la forma de luchar contra esto es con irreverencia, que es lo que está premiando la gente muchas veces. ¿Y cómo ves las formas en la derecha española? Yo creo que hay muy corporate en general, o sea, desde Feijóo hasta Abascal es un poquito más así, más emocional, pero no, o sea, son políticos muy corporate, por así decirlo en general. O sea, no tenemos un Donald Trump real, un Milei, no sé, son figuras como demasiado corporativas, te voy a decir, pero también porque tenemos una población muy envejecida. Y yo también entiendo un poco el target, porque si no a los señores mayores les asustas. O sea, si hablas de una manera, los señores miran mucho las apariencias, de ahí mira qué guapo es, o qué bien viste, qué bien va. No escuchan realmente muchas de lo que se dice y es más la apariencia de esa visión que tienen del político educado, por así decirlo. Entonces, con una población tan envejecida, a veces como que el target a hablar es tan distinto del que puede tener otros países que también cambia mucho. Y el español a veces tiene como miedo a esa parte más visceral, por así decirlo. Es como que le genera más rechazo. Entonces yo creo que en otros países funciona mejor y se ha visto, pero en España cuesta. O sea, es como un fenómeno curioso porque en Europa lo tenemos en todos lados prácticamente. Eso iba a decir, en España ¿no? cuesta. Que si el resultado de las últimas, incluso las elecciones de Portugal que hemos visto hace nada, da una sensación de que Spain is different casi que de verdad políticamente, porque el derrumbe, por ejemplo, de partido socialista en Portugal es importante, pero en España no se prevé a corto plazo, incluso ni aunque hubiera elecciones, se prevé un derrumbe del partido socialista. ¿Por qué? Yo creo que porque tiene el mejor estereotipo. Yo al final lo que veo es que la gente no se informa en política en general, ni quiere informarse, ni tiene interés en informarse. Lo que busca en general es como ser aceptado socialmente. Y si tú miras los estereotipos a nivel social, el que mejor estereotipo tiene dentro de lo malo es el PSOE. Porque el PP, si dices que votas al PP, es que eres de derechas, Franco, ladrones, corrupción, Gürtel, todo este rollo. Vox, eres el diablo, eres el fascismo personificado. Podemos, eres comunista. Y pues yo creo que el PSOE se queda como en esa parte menos mala, que trabajan muy bien de, vale, somos malos también, pero somos menos malos. Los demás son malísimos. Entonces somos la mejor opción dentro de lo malo malísimo que puede haber. Y ellos lo trabajan muy bien todo eso. Y piensa que socialmente la gente como que tiende a querer decir más que es de izquierdas que es de derechas abiertamente.
Entonces, dentro de la izquierda, ¿qué vas a decir? ¿Que eres de Podemos para ser el perro flauta podemita? No, del PSOE. Entonces estás como en ese PSOE state of mind que llamamos muchas veces, en el cual es, dentro de lo malo, lo mejor para la mayoría de gente, aunque en realidad no lo es, y yo creo que la gente lo elige por el estereotipo de que es lo menos malo, o lo que parece menos malo, porque lo que podría haber después es el fantasma malvado de la ultraderecha. Entonces, para evitar el fantasma malvado de la ultraderecha, pues tenemos el PSOE. Es un poco el fenómeno también lo que ocurrió con Biden. Es parecido. O sea, ¿quién quería votar a Biden? Nadie. Pero es que no queremos votar a Trump, ese es el problema. Entonces, se dan situaciones en las cuales nadie sabe por qué hay ciertos partidos que permanecen ahí, pero es porque han trabajado mucho la demonización constante del contrario, y la gente teme tanto lo que podría haber si no estuviera eso, que aunque hagan lo que sea, le van a seguir votando porque lo demás es peor. Bueno, yo creo que no sé si pasará en otros países, igual también en Estados Unidos pasa, o en Argentina, o en donde sea, que aquí, por lo menos en España sí pasa, que se vota, más que a favor, se vota en contra. Sí. Si tú votas en contra de, pues como se votó en las últimas elecciones, sobre todo en esta última semana de campaña electoral del Partido Popular de Feijóo, donde se derrumbó todo por una nefasta gestión comunicativa del Partido Popular, especialmente, cuando tenía la victoria clara, me refiero, bastante decantada y se derrumbó. Había un voto de, entiendo yo, de mucha gente, de decir, no queremos ver a Abascal de vicepresidente con Feijóo. Y entiendo que una parte de la población pues compró esa imagen mental y dijo, pues voto en contra de esto. Ni siquiera sé si votarían a favor de. Entiendo que votar a favor de en España se votan pocas personas. Votan pocas personas a favor de. Sí, pero fíjate que también han hecho muy buena propaganda en este sentido, que le tienen más miedo a Vox que, yo que sé, que a Bildu. Y eso, si tú ves entrevistas por la calle, hay gente que le dices, ¿qué prefieres? Yo que sé, un califato islámico o que gobierne Vox. Y prefieren el califato islámico. O sea, es llamativo. Sí, cuanto menos sí. ¿En lo económico eres liberal? Si siempre has sido liberal en lo económico. Sí, a ver, digamos que antes de hacerme autónomo, a lo mejor compraba algunas cosas, pero nunca fui realmente de izquierdas. Yo sí que esto es muy divertido porque yo la primera vez que pude votar, voté a Pedro Sánchez. ¿Cómo? Muy divertido, sí. Yo esto no lo sabía. Sí. O sea, claro, yo tenía 18 años en y también... 2018 votaste a... Sí. O sea... Es muy divertido porque digo, joder, yo fui esa persona que votó a Pedro Sánchez en algún momento, pero también era otro PSOE. Sí, no había empezado a gobernar. Sí. Claro, o sea, tú eres uno de los reconvertidos. Sí, porque yo me acuerdo en esa época que era como, yo vengo de una familia muy de izquierdas en general, y es como, yo quería votar o a Ciudadanos o al PSOE. Y lo típico que la familia siempre te acaba tirando de, no, es que estos son fachas, no sé qué, esto es Franco, no sé qué. Al final me acuerdo que voté a Sánchez. O sea que si de repente alguien vota a Sánchez y al tiempo ya vuelve a otro lado, no. Es comprensible, o sea, hay que entender que cada uno pasa por una juventud. Siempre se suele decir eso de que si de joven has votado a la izquierda es que no has tenido corazón y si de mayor no votas a la derecha es que no has madurado. Y has notado una curiosidad, por si me quieres responder, que sé que es un poco íntimo. Digo, ¿tú notas en tu círculo más cercano que también ha habido un cambio ideológico? De izquierdas a más derechas. Muchísimo. O sea, te diría que en general hay como mucho desencanto con lo que representa la izquierda, porque yo creo que la izquierda ha perdido totalmente el faro moral, en el sentido de que no representan a la clase trabajadora ni de lejos. O sea, representan a una nueva clase que yo llamaría los pijoprogres, esa clase malasañera de gente de izquierdas que en realidad son de buena familia y que se pueden permitir ser de izquierdas precisamente porque son de buena familia. Y son como ese arrepentido con como a mí me han dado todo, yo tengo que repartir a todo el mundo porque yo tengo el sentimiento de culpabilidad que a mí me han dado todo y como no sé generar ese valor por mí mismo y nunca lo he sabido generar, pues creo que hay que repartir la riqueza, por así decirlo. Y lo que ocurre muchas veces con la izquierda es que la izquierda ha destrozado prácticamente los barrios obreros con la inmigración masiva y la clase obrera se ha visto totalmente desplazada dentro de las ideas de la izquierda por pequeños lobbies, ya sea el lobby LGTB, por el lobby también de la inmigración y pequeños nichos que van encontrando para hacer esa suerte de lucha de clases en pequeña escala de los colectivos y han dejado un poco a la clase obrera en otro lado, en el sentido de ya no representan a la clase trabajadora. Pues te salen a veces ahora compañeros de cama dentro de la derecha que dices, vale, estoy empezando a tener más de acuerdo con cierta gente de izquierdas en ciertas cosas que no debería tener, pero lo tengo de acuerdo. Porque creo que hay nuevos ejes ideológicos que no conocíamos y que empiezan a ser nuevos paradigmas, en los cuales los ejes de izquierda y derecha son bastante distintos a día de hoy, que ya no son tan simples, por así decirlo, es bastante más complejo. Tenemos el factor globalista, el factor nacionalista, el factor progre, el factor conservador. Hay como un eje bastante más complejo que hace que a lo mejor, pues yo qué sé, yo pueda tener muchas cosas en común en ciertas cuestiones a nivel económico con X perfil, pero luego en materia de inmigración o en materia de, no sé, seguridad, puedo estar muy de acuerdo, yo qué sé, con un perfil estilo Roberto Vaquero, por ponerte un ejemplo, aunque luego seamos totalmente distintos. Pero todo ha degenerado tanto que dices, joder,
cómo hemos llegado a un punto en el cual yo me entiendo más con un comunista puro que con un progre, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que ha habido ahí una evolución ideológica interesante y que yo creo que se nos queda ya obsoleta dentro de lo que a día de hoy entendemos como derecha o izquierda, porque yo también veo cosas que son paradigmas que son también obsoletos, es decir, si eres liberal tienes que defender las grandes empresas, y yo creo que a día de hoy el liberal no tiene que defender las grandes empresas, porque las grandes empresas son a día de hoy una suerte de nuevos estados que se alían con los estados precisamente para proteger su nicho y son totalmente intervencionistas, ponen un montón de regulaciones, promueven valores en contra de la libertad de mercado y contra la libertad en general. Y creo que muchas veces el liberal de toda la vida se ha quedado como con esos paradigmas de estos son mis amigos y es como, no, ya no son tus amigos, son los amigos del Estado y de lo que cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones te etiquetaba del mercantilismo, de esos oligarcas, digamos que empresariales que se aliaban con los gobiernos para protegerse los unos a los otros. Y es lo que tenemos a día de hoy y que creo que esto no se valora muchas veces un poco desde la derecha, de entender que sí, tú tienes que estar del lado del empresario, pero del empresario de verdad, de las pymes, del autónomo, del que tiene una pequeña y una mediana empresa, que este es el que realmente está pagando los impuestos, el que está trabajando, el que está generando empleo, el que no está presionando para aplicar medidas liberticidas contra el otro, y tienes a un IBEX con salvadas, digamos que excepciones, porque hay salvadas excepciones que precisamente son los que luego más critican, que dependen del BOE, que dependen de lo que el gobierno diga o quita, de las regulaciones, de que les protejan, digamos que el nicho, de las puertas giratorias. Y cuando entiendes esto, entiendes que al final el paradigma de la izquierda-derecha está totalmente obsoleto, porque es como estos no son tus amigos, nunca lo van a ser. O sea, yo lo digo muchas veces, los del IBEX son los más anticapitalistas que pueden existir. Y son gente que lo que quiere es que el gobierno les proteja su negocio y hacer negocio con el BOE, básicamente. Entonces, si tú miras otro sector privado de otros países, pues cambia, es distinto. Pero precisamente el español, las altas esferas empresariales son bastante anticapitalistas en general, son mercantilistas y que les protejan lo suyo. Entonces, cuando la derecha entienda que realmente a los que hay que protegerse las pymes, y que son muchos más, y que en muchos casos tienen intereses muy contrapuestos a los otros, pues yo creo que se puede romper un eje ideológico muy interesante, porque hay gente de izquierdas que si tú le vienes con el rollo de las grandes empresas, igual le hace un clic en la cabeza. Decir, no, yo no quiero defender a estos. Yo quiero ir a por estos. Por romper ejes ideológicos. Digo. ¿Cuál ha sido la última vez que tú has estado de acuerdo con alguna propuesta que ha hecho, por ejemplo, el PSOE, o no sé, o Sumar, o Podemos, o Esquerra? A ver, tampoco ha habido demasiadas en general. Pero creo que cuando Podemos propuso lo de la marihuana, el plan legalizar la marihuana. O sea, no creo que sea algo que haya que generalizar o promover, pero que en muchos casos es como que en la mayoría de países está prácticamente ya legalizado y que España tendría un potencial económico ahí tremendo. En el sentido de, joder, tienes ahí una industria que podrías, digamos, sacarle un montón de rendimiento y que no se saca. Y creo que eso, bueno, si eres más conservador no te va a parecer tan bien, porque tienes ahí un poco el sesgo del tema de las drogas. Pero si eres más liberal, yo creo que lo entiendes. Si entiendes que hay negocio. Sí. Y yo creo que ahí al Podemita le puedes pillar con cosas que le gustan. Ya, pero tú, por ejemplo, eres más liberal en lo económico, pero en lo social eres más conservador. Depende de qué. ¿O depende de qué tema? Sí, depende de qué. O sea, es que no es como... Yo diría que en algunas cosas te puedo decir que soy muy conservador, pero en otras soy bastante liberal. En el sentido de que lo que intento es ser pragmático, en términos generales. En el sentido de que el problema que tienen muchos liberales y muchos conservadores es que se aplican como un pack ideológico, se lo instalan y es como, quiero esto y esto es lo que es bueno. Y los liberales pecan más de todo esto, de coger el libraco así de la acción humana y decir, aquí están las soluciones para todo el mundo. Es como, no, la teoría económica está muy bien, pero la teoría económica no deja de ser una ciencia social que es inexacta y que depende también de la acción humana y que la acción humana también es totalmente a veces irracional. En el sentido de que tú puedes inferir ciertas acciones del ser humano, pero el ser humano actúa irracionalmente muchísimas veces. Tú le puedes hacer un cálculo económico de yo creo que si hago esto el ser humano debería consumir, igual no consume. O si incentivo esto a lo mejor ahorra y a lo mejor no ahorra. Entonces tienes factores inexactos que con las particularidades de cada cultura, de cada país, de la coyuntura de cada país, a ver, está bien, hay mejores ideas que otras, sí, pero también tienes que, yo creo que la ideología limita, la ideología al final tiene que ser tu faro, pero no tiene que ser algo que te limite, en el sentido de si hay algo que se puede solucionar de manera más sencilla y da igual que sea de una manera u otra, se aplica. O sea, yo esto, por ejemplo, lo veo en el contexto que a veces comparo de Andorra y España. Sí. ¿Por qué? Porque yo miro muchos factores a nivel político de Andorra que digo, vale, aquí haría algunas cosas que a lo mejor no serían muy liberales, pero dentro del contexto de la particularidad del país entiendo estas políticas. Pero en España a lo mejor no haría eso, haría otra cosa.
¿Por qué? Porque tiene una particularidad distinta, o tiene un contexto, una coyuntura, unas cifras a nivel macroeconómico distintas, tiene menos deuda, tiene más margen presupuestario. Entonces, depende mucho también. Yo creo que la ideología te limita y que a día de hoy la ideología es algo que tiene que ser tu faro moral, pero que no tiene que ser una limitación para ti. O sea, tiene que ser un tío pragmático que si algo funciona, hazlo. O sea, no porque sea de un lado o de otro, hazlo. Estamos aquí también, no solamente para hablar de ti, de lo que defiendes, no defiendes, opinas, no opinas, también porque vienes a presentar, en parte de un evento que se llama Madrid Economic Forum, 7 y 8 de junio. Sí. Como su nombre indica, en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, donde se han hecho tantos eventos. Sí. Bueno, se hacen corridas de toros, se hacen eventos políticos de diferente ideología, y ahí os vais a reunir un grupo extenso de economistas, expolíticos que son economistas, periodistas, referentes liberales. Cuéntanos un poco qué puede esperar la gente del evento, dónde puede intentar comprar las entradas para querer ir, dónde... A ver, el evento en sí surge porque yo empecé a hacerlo en Andorra, lo hemos hecho 2 años, que fue el Andorra Economic Forum, pero se nos quedaba pequeño y nos iba muy bien, le gustaba mucho a la gente el concepto, como un contra Davos, por así decirlo. Y ya el año pasado yo me animé y dije, hay que hacerlo en Madrid y a lo grande, porque realmente la gente lo pide y es el corazón de la batalla cultural donde realmente hay que hacerlo. Entonces lo planteamos y dijimos, vamos a coger lo mejor del sector económico, también de parte del sector empresarial y de referentes que pueda haber liberales para dar batalla cultural y sobre todo para generar comunidad, porque nos dimos cuenta que a la gente le falta mucho esa parte de hacer eventos en los cuales sean presenciales y tengan ese sentimiento como más como en el fútbol, de decir, somos uno, ¿sabes? Y que haya como esa parte como de equipo. De equipo, justo, efectivamente. Porque está, por ejemplo, yo veo el tema de las manifestaciones y demás que se hacen, Colón y demás, no está mal, pero creo que no hace el mismo efecto porque no estás haciendo algo que sea realmente transgresor y que vaya a generar impacto. ¿Por qué? Porque al final lo aglutinan siglas políticas, siempre se acaba politizando de alguna manera por los partidos políticos, y hacer esto desde la iniciativa ciudadana y desde el capital privado, es decir, esto no responde a ningún partido, responde a la batalla de las ideas. Creo que es algo muy positivo y que además manda un mensaje a nivel social de decir, estas ideas funcionan y estas ideas son las que la gente quiere y la gente le está pidiendo. Y esto lo pueden ver los partidos políticos y decir, hostia, esto lo pide la gente y la gente lo puede ver. Y además que esto también permite dar un foro de batalla de ideas que no está dentro del mainstream político. O sea, yo he cogido, por ejemplo, a Daniel Fernández y decir, Daniel, quiero que en riguroso directo, frente a todas estas personas, desmonte el sistema de pensiones. ¿Quién te hace esto en un partido político? Digo, yo quiero que hagas esto y lo voy a grabar y voy a bombardear todo Twitter con ello, hasta que la gente se conciencie del problema de las pensiones. Entonces, es como un foro de ideas para empujar la batalla cultural y que lo hemos querido hacer sobre todo porque creemos que es donde más hay que hacerlo, que es en Madrid y donde realmente puede hacer efecto y que mucha gente tiene ganas de esto, con necesita ilusión. O sea, creo que ahí la gente está muy desilusionada y que este tipo de eventos ayuda a que la gente también encuentre esa esperanza, salga con ganas, con energía y sobre todo les das argumentos para seguir dando esa batalla, porque muchas veces los que estamos más en el entorno político nos damos más cuenta de ello, pero la gente ajena le falta como esta parte de desarrollar los argumentos, como que saben cómo piensan, pero hasta que no vienes y se lo ordenas y le das como un canal por el cual ellos pueden estructurar sus ideas, muchas veces no saben hacerlo. Y esto es muy bueno, porque al final coges a referentes de lo suyo y es como expresa las ideas, tienes un espacio también para conocer a más gente y para hacer comunidad. Y yo creo que es algo muy, muy bonito y que es una gran oportunidad para realmente demostrar que esto no va de siglas políticas, sino que va de ideas buenas y de ideas malas. Es verdad que a veces también me sale a mí reflexionarlo, porque ya que me dedico a esto de los medios de comunicación y de la información política y entrevistas y demás, uno a veces puede llegar a pensar que la gente está muy puesta en esto. No. Y en realidad la gente vive su vida, que bastante tiene con hacerlo, y con sacar adelante la familia, el trabajo y todo. Y pueden llegar a ver algo, pero no tienen a veces tanto tiempo. Está bien insistir, está bien hacer actos, está bien convocar, porque está bien el que se muevan las ideas. Totalmente. Eso me parece razón. Y después que se discutan y que digas, pues no estoy nada de acuerdo contigo, ok, pero debatámoslo, y con datos y con gente que esté delante de nosotros. Y sobre todo también te diría que sin enfrentamientos y crispación de tú eres malo y yo soy bueno, sino que al final hay que entender que hay ideas buenas y ideas malas, pero no hay en sí que crispar. Hay que entender que mucha de la gente que defiende ciertas ideas no sabe el trasfondo ni lo que hay detrás de esas ideas, porque se quedan un poco con la pantalla de humo que les ponen delante, de la apariencia de que es algo bueno. Pero si tú te sientas con ellos pacientemente y dices, mira, yo entiendo por qué quieres hacer esto, porque suena muy bien y parece bonito. Es como, vale, yo también
me gustaría que hubiera un ministerio contra la pobreza, pero si ese ministerio contra la pobreza se dedica a gastar ese dinero en samaritanas, pues no es bueno, por mucho que ese ministerio se llame el Ministerio de la Pobreza. Entonces, la mayoría de gente cae en una manipulación constante en la cual le dicen políticas que suenan muy bien, pero que luego no son efectivas y que no solucionan los problemas. Y creo que tienen que empezar a ver que muchas veces hay políticas que no suenan tan bien, pero que sí solucionan problemas. Y que muchas veces la mayoría de políticas que son las adecuadas no suenan bien. Las que suenan bien son las que te llevan a la ruina. Es decir, te están regalando los oídos, y regalarte los oídos implica que te están regalando el dinero de alguien, que lo están quitando y que eso va a tener un perjuicio en la economía que en el largo plazo lo acabarás viendo, pero tú estás viendo en corto plazo. Entonces, creo que hay que abrirle un poco más a la mente a la gente y decir, esto no es una cuestión de que haya gente mala y gente buena, esto es lo hacen los partidos políticos un poco desde una perspectiva muy simplista e infantilizada de las típicas películas del bueno buenísimo y el malo malísimo. Y no es que hay buenos buenísimos y malos malísimos, hay gente que tiene mejores ideas y gente que tiene peores ideas y que sus incentivos es vivir de los demás. Pero hay que hacer entender a la mayoría de la gente y a la gran parte de la población que no tienen esos incentivos, como el político que aspira a vivir de los demás o el que está dentro del partido de la militancia y que espera ser colocado, que hay ideas mejores que otras y que al final la mayoría de la gente lo que quiere es vivir tranquila y que no le molesten. O sea, si en realidad la mayoría de la gente no quiere una política que se meta en muchas cosas, lo que quiera es que se gestione bien y que se pueda tener oportunidades y que se pueda vivir bien. Yo creo que un país que tiene unos políticos con tanta, digamos, repercusión y con tanto protagonismo es un país que está en bastante decadencia, porque si la política tiene mucha fuerza en un país es que hay que intervenir mucho, y hay que intervenir mucho es que hay demasiados problemas generados precisamente por la política para, digamos que, justificar que ellos existan, que luego ocurre muchas veces, que hay muchos políticos que necesitan justificar su existencia buscando el generar problemas constantemente y meterse en la vida de la gente cuando antes no ocurría. O sea, yo pienso hace 10 años y creo que la gente tenía bastante menos problemas de los que tenemos ahora porque la política se ha querido meter en muchos ámbitos de la vida privada, crispando a la gente y enfrentándola. Es decir, yo qué sé, si comes carne eres malo, si vistes de cierta manera eres malo, si haces no sé qué, como que esa política de Podemos de lo personal es político ha hecho que la gente acabe enfrentada entre sí, cuando antes yo creo que podía ser más de izquierdas, más de derechas, pero sabías dejar las ideologías al lado y había una convivencia más sana, no había esa crispación de perder relaciones por la ideología. O sea, como ha pasado a lo mejor en Cataluña, con mucha gente con el tema del independentismo. Creo que ese nivel de crispación hay que relajarlo y que muchas veces se tiene como la parte política tan metida en la vida de la gente que nos olvidamos que somos personas y que al final lo que queremos es vivir tranquilos y tener un proyecto de vida. Y es lo que hay que buscar. Sí. Es curioso, después otra reflexión que también viene pensando de cara a la entrevista. Es curioso como tu canal y otros muchos están muy enfocados en el tema político, económico, y tenéis mucho éxito y os sigue mucha gente. Y es curioso como a la vez que os sigue mucha gente después, pasan 3 semanas después de un apagón que dejó el país durante más de 12 horas sin luz y demás, todavía no hay unas explicaciones y la gente, mucha gente, una gran parte de la población ya ha olvidado eso. Sí, es verdad. Y yo no sé si eso habla tan mal de nosotros como sociedad, como una especie de colapso, no sé, colapso moral. No, sí, es verdad. Es decir, ¿cómo puede pasar 3 semanas y que la gente ahora esté, no sé, preocupada por si votamos o no a Melody en Eurovisión, que parece pues, muy detenido, pero que no deja de ser eso, o sea, Eurovisión. Yo es que esto lo reflexiono muchas veces con la gente y a veces ponen a Pedro Sánchez como si fuera un maravilloso estratega y no, Pedro Sánchez lo que es un caradura de la hostia. Y cuando eres un caradura de la hostia y eres consciente que la gente se le olvida las cosas muy rápido, entiendes que vale, vas a tener una polémica, pero si aguantas el chaparrón mediático y de un poco de la gente que te odia, durante 4 o 5 días va a salir otra cosa y se va a olvidar. ¿Por qué? Porque estamos ante una producción constante de información y de acontecimientos tan rápida en la cual, si no ocurre algo dentro de tu país, ocurrirá fuera. Si no, podrás crear algo para distraer. O si no, ocurrirá algo naturalmente que pondrá la atención en otro lugar. Entonces, cuando tú entiendes que a la gente se le olvidan las cosas muy rápido, entiendes que además, pase lo que pase, vas a poder crear o cualquier cosa, o va a ocurrir cualquier cosa, por la cual se le va a olvidar a la gente y van a dar, digamos que, por hecho el tema y van a irse a otra cosa. Entonces, cuando tú entiendes esto, solo te toca resistir. Es lo del manual de resistencia de Pedro Sánchez. Es como, bueno, la ha liado, pues toca aguantar el chaparrón durante 5 días, buscar a ver qué voy a decir, y como la gente le tiene tanto miedo a lo que puede venir después de mí, pues me lo perdonarán porque yo soy un mal necesario, porque si no viene la ultraderecha. Entonces, yo entiendo muy bien a Pedro Sánchez porque es la sensación de que nadie te puede joder, porque es como, la mayoría de la gente le tiene más miedo a lo que viene después de mí que a mí. Entonces yo soy intocable, porque yo puedo ser malo, pero soy un mal menos malo que lo que viene después. Entonces él entiende muy bien todo eso
Y mientras haya una parte de la población que siga teniendo ese miedo irracional a la ultraderecha, habrá Sánchez y PSOE para décadas y décadas y décadas. Y creo que ahí es donde el trabajo hay que hacer, en quitar esa demonización y hacerle ver a la gente que igual están siendo manipulados con este miedo irracional que tienen y que hay un universo más allá del PSOE, ¿sabes? Que hay más cosas. Por hablar un momento de la economía, porque sé que, no sé si una de tus, iba a decir casi obsesiones en los últimos meses, no sé si casi años, es el asunto de las pensiones. Sí. Hay un interés en que la gente comprenda el problema actual que tenemos con las pensiones y lo que puede llegar en un futuro. Sí. ¿Por qué? Cuéntanos brevemente, para todo aquel un poco que no te haya escuchado en estas ideas, ¿qué pasa con las pensiones en España? Pues a ver, esto es un tema complejo. Lo que pasa con las pensiones es que es un sistema perverso que está estructurado de una manera en la cual la gente no conoce. La gente cree que el sistema es un sistema de capitalización en el cual tú metes tu dinerito en una hucha y el Estado te lo guarda. Además, esto también es una cosa que habría que preguntarle a la gente si esto es inteligente. Es decir, te lo guardan, no te lo meten en ningún fondo, no lo hacen nada con ello y luego te lo dan. O sea, ¿pero que no te lo puedes guardar tú? ¿Por qué te lo guarda el gobierno? O sea, ¿te tiene que venir el gobierno a guardártelo porque tú no sabes guardártelo tú solo? O sea, es algo bastante estúpido. Entonces, partiendo de eso, al pensionista medio, cuando le dices, esto no es un sistema como usted cree de que su dinero está guardadito en un lugar y ahora viene el gobierno y te lo da. No, esto es un sistema en el cual se estructuró en una España en la cual la gente se moría muy pronto y tenía muchos hijos. Entonces, era una pirámide en la cual había muchos trabajadores para pocos pensionistas. ¿Qué ocurre? España evoluciona y digamos que la tasa de natalidad baja muchísimo, la gente mayor se hace evidentemente cada vez más mayor y va a percibir una pensión con cada vez menos trabajadores porque no hay una tasa de fertilidad que permita tener un sistema sostenible. Entonces tienes a muy pocos trabajadores para muchos pensionistas. ¿Qué ocurre? Si el sistema es un sistema de reparto en el cual el pensionista actual, la pensión que recibe es con lo que paga el trabajador actual, tú no tienes a día de hoy ya suficientes trabajadores para pagar los pensionistas actuales y esto va a ir a peor. ¿Por qué? Porque no se tienen suficientes hijos y además cada vez el envejecimiento es mayor porque viene la generación de los baby boomers y se van a jubilar. ¿Qué ocurre con esto? Si ya de por sí la seguridad social está quebrada, ¿qué quiere decir esto? Que hay más salidas que entradas, que no se puede pagar los pensionistas actuales con las cotizaciones actuales de los trabajadores, hay que endeudarse. La deuda tiene un tipo de interés. Si tú te estás endeudando todo el rato para pagar los pensionistas actuales, estás generando unas deudas y un déficit constante que no es sostenible, es como y va a ir a peor. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que vale, si esto va a peor, si cada vez hay que endeudarse más, si no hay suficiente dinero para pagar a la gente de arriba, de la pirámide, ¿qué tienes que hacer? Pues inventarte excusas para que el sistema subsista. ¿Cómo? Retrasar la edad de jubilación. Ahora, esto es algo que también digo muchas veces. Usted no puede ahorrar por sí mismo, guardárselo en una cajita, y tiene que venir el Estado ya no solo a guardárselo a usted, sino a decirle cuándo usted lo tiene que cobrar. Es decir, no, usted si no se lo guarda, usted puede decir, yo me jubilo a los 60 porque me sale de los cojones y lo quiero coger cuando me dé la gana. Y es mío, y lo tengo yo y no me lo quita ningún político. Pues vale, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Le han dicho al pensionista que no, que se lo tiene que guardar el Estado y el Estado tiene que decirle de manera indeterminada además que le dará una pensión cuando el Estado decida y de la cuantía que el Estado decida en el momento que decida. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que es algo absolutamente irracional y que tú coges a cualquier pensionista y le dices esto y dice, no, yo no quiero eso. Y eso es mentira. A mí me han engañado. Y es verdad. A la mayoría de la gente le han engañado porque creen que están en un sistema que no están. ¿Qué ocurre? Que esto va a generar una tensión intergeneracional que va a ser irrespirable. Y yo muchas veces me dicen, no, es que estás enfrentando a las generaciones. No, estoy evitando una potencial generación que se enfrente realmente a los pensionistas. Porque esa crispación está llegando. ¿Por qué? Porque para sostener a los actuales pensionistas se tienen que inventar ya nuevos impuestos, como el impuesto de solidaridad. Fíjate si son sostenibles las pensiones, que hay que inventarse nuevos impuestos para sostener las pensiones. Y es un impuesto que pagan ciertas nóminas a partir de cierto nivel para sostener las pensiones, pero no percibe ningún beneficio, es simplemente a fondo perdido. Porque cobras X nivel, hay que mantener las pensiones. Entonces, esto va a peor. ¿Qué va a hacer esto? Pues que la gente joven cada vez más tenga que pagar más impuestos y el gobierno inventarse más impuestos, porque lo que hace el gobierno es algo también profundamente perverso, que es coger de otras partidas, hacer transferencias a la seguridad social para poder pagar a los pensionistas. Esto es quitarle recursos a otros sectores para seguir pagando esto o endeudarte. Entonces, hacen ahí matemáticas perversas de quito por un lado, meto por otro, para mantener un sistema que en realidad es que no es sostenible. Y es como, ¿por qué tienes que estar lastrando presupuestariamente con un sistema perverso que se cae cuando simplemente lo que tienes que hacer es reformarlo y dinamitarlo? Y es tan sencillo como hacer una transición a un modelo o mixto o de capitalización. Mira, con un mixto incluso me conformaría. Yo preferiría uno de capitalización, que quiere decir que tú, con tu propia
digamos que con tus propias cotizaciones te haces un fondo de pensiones que lo pones, yo que sé, al S&P 500 o al Nasdaq o lo que sea de los cojones y encima te da rendimientos. Y lo controlas tú, decides en qué se invierte, decides cuándo lo sacas y decides en qué lo tienes. Entonces, cuando la gente entienda que esto no va de que a tu abuela le quiten la pensión, va de que tú tengas una y que tú te la organices tú y que a tu abuela le vamos a seguir pagando la pensión porque hay que hacer una transición de 10, 15 años en la cual los chavales jóvenes van a tener que pagar una parte de sus cotizaciones para mantener a los actuales pensionistas y otra parte irá a un fondo ya privado, suyo. El día que entiendan esto entenderán que esto no es una cuestión de crispación, es una cuestión de sostenibilidad. Y que si tú liberas todos los fondos públicos que potencialmente se van a tener que utilizar para el sistema de pensiones, tienes para hacer maravillas. O sea, tú miras los presupuestos generales del Estado, las pensiones son lo más gordo de todo. Entonces, cuando la gente entienda que si tú liberas de ese lastre económico a España, tienes ahí una maravilla. Pero ¿qué ocurre? Los políticos en las pensiones tienen un clientelismo maravilloso, en el cual, si te tienes que organizar tú la pensión tú solo, tú no puedes hacer política con eso. Como mucho le podrías, yo qué sé, bajar los impuestos a los planes de pensiones o hacer alguna fiscalidad más atractiva, pero con el pensionista tienen un gran clientelismo. ¿Por qué? Pues saben que hay un señor dependiente de que le pague usted la pensión o que se la sube o se la baja o lo que sea. Entonces no quieren soltar esto. ¿Por qué? Porque tú con esto tienes la capacidad de mantener dependiente a mucha gente de ti. Y sabes que tienes mucho dinero de gente adelantada que en algún momento espera recibir ese dinero, entonces dependen del Estado. O sea, cuando se idea este sistema de pensiones que lo hace Otto von Bismarck, le plantean, vale, pero esto va a hacer a la gente dependiente del gobierno, y es exactamente lo que queremos. Entonces, yo creo que al pensionista hay que decirle, a usted le han engañado, entiende que le han engañado, esto no va de que lo solucionen los políticos, porque los políticos no quieren solucionarlo, es más, yo creo que no hay nadie en el espectro político. Ningún político va a decir lo que tú has dicho. No, o sea... Principalmente porque, como tú dices, es una masa de votantes. Sí, y que te voy a decir una cosa, a mí, desde la izquierda hasta la derecha, me han venido a sugerir que no hable de este tema. Por eso hablo tanto de este tema, porque digo, si me vienen los políticos a sugerirme que no toque este tema porque puede generar un enfrentamiento generacional y que no nos interesa, es el tema que tengo que tocar. Y yo sé que a mucha gente le enfada, lo sé, pero lo acabaréis entendiendo. Es que lo van a acabar entendiendo a las buenas o a las malas. ¿Por qué? Porque las cuentas no salen, es una cuestión de matemáticas. A mí me cabría más otra, y como siempre lo de las pensiones es debatible, habrá gente que esté a favor, en contra, de modelo mixto, la mochila austriaca o la mochila húngara, sí. Me da lo mismo. Hay otra cosa que a mí me cabrea particularmente, que es cuando salen los políticos, esto generalmente lo ves en el Partido Popular y en Vox también, y dicen, no, el Falcon que gasta mucho dinero, no, los coches oficiales que gastan mucho... Sí. No, eso es una birria absoluta. Eso es mentirnos también a nosotros. Sí. Cuando dices, vamos a recortar y vamos a quitar los coches oficiales, es una tontería, porque eso en el presupuesto general del Estado no supone nada. Lo importante son temas, como tú dices, pues el tema de las pensiones, por ejemplo. Eso es un tema a debatir. Es un tema que sí, donde sí hay dinero. El otro son céntimos. Pero eso es ignorancia, porque esto viene más de la derecha y muchas veces me peleo con ellos, decir, no, pero es que las pensiones no. Primero quitemos los chinguitos. Vale, sí, no es incompatible. O sea, quitemos los chinguitos, quitemos el Falcon, quitemos el despilfarro, los coches oficiales y demás, pero hay que cuantificar realmente cuál es la magnitud del problema. O sea, tú comparas el tema de las pensiones con el Falcon y es irrisorio. O sea, es como tomarte un café en términos del Estado. O sea, no tiene nada que ver. El problema es cuando se cree que quitando 4 ministerios y quitando políticos, tú solucionas las pensiones. Ni de coña. Dicen, no, vamos a quitar los asesores. Es una birria. No. O sea, pero el problema es que hacen como un análisis de si es una cosa u otra. No, las dos. Hay que hacer las dos. En plan, reformar las pensiones y acabar con todo esto. Y muchas veces yo creo que no se quiere acabar precisamente porque se sabe que en el cálculo electoral es más fácil seguir donándole la píldora a, digamos que, a la gente mayor y de esta manera mantenerlo más o menos controlado y cuando lleguemos al poder ya lo haremos, sí. Pero yo con esto también lanzo un mensaje, es cuidado porque los jóvenes saben ya de esto. Si tú sigues preocupándote más por los cálculos electorales, los mismos que te han aupado al poder, que han sido los jóvenes, igual se pueden ir con otra gente, porque les estás traicionando no enseñando la verdad que hay, porque estás haciendo cálculos electorales de regalarle los oídos a los abuelos para que te voten. Entonces, igual los jóvenes también se dan cuenta que les estás engañando y que estás primando los intereses que hay a nivel electoral de porque hay más señores mayores, les digo lo que quieren oír y no hago lo que se debe de hacer, porque esta es la diferencia, o sea, tiene que haber políticos que hagan lo que tengan que hacer independientemente de que guste o que no. Es como, me da igual que no me puedan votar, en el largo plazo te van a acabar votando porque vas a tener las ideas correctas. El problema es que se mira todo muy a corto plazo, llegar al poder de cualquier manera, traicionando a tus votantes o lo que sea, sin tener un faro moral claro. Y yo creo que cuando tienes las ideas correctas y realmente estás en el lugar correcto, con las ideas correctas, inevitablemente en un año, 2, 3, 15, tienes las ideas correctas. Lo que pasa es que yo creo que se busca más el regalarle los oídos a la gente y hay veces que no hay que regalarle los oídos a la gente, hay que decirle lo que no quieren oír, porque ahí es cuando les hace reflexionar, hay que enfadarles, o sea, no hay problema de enfadar a la gente,
Porque es lo que más necesitan oírlo, y en algún momento lo van a madurar. Primero se van a enfadar, porque es la acción normal. Yo es que lo tengo muy identificado este proceso. Esto es como cuando he empezado a hablar de bajar impuestos. Mi respuesta será, ¿y cómo vamos a pagar la sanidad? Es como eso ya ha trascendido. ¿Y cómo se ha trascendido? Enfadando a la gente. Diciéndole, no, hay que bajar impuestos. Y peleándote con ellos. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo acaban integrando. Es una cuestión de repetir. Y poquito a poco, yo lo veo incluso desde los propios medios tradicionales, a ellos mismos les toca empezar a recular. Yo empecé a ver mensajes sobre las pensiones que digo, hostia, algo está pasando por ahí. ¿Y cómo ocurre esto? Apretando. Y teniendo valentía de decir, estas ideas son buenas, me puedes demonizar todo lo que quieras, pero sé que tengo la razón y sé que la voy a tener. Esto es como cuando me criminalizaban con el tema de Bitcoin. Nadie me ha venido a pedir perdón. O sea, a mí me llegaron a tachar de, es que no había que vender, claro que no había que vender, lo habéis visto. y aquí estamos. Hablando de jóvenes, ya que estamos aquí. ¿Por qué, según las encuestas, crees que Vox es el partido que tiene un mayor porcentaje de apoyo entre los jóvenes? Esto es buena, esta pregunta es muy buena. A ver, hay varias cuestiones. Principal cuestión, es toda una generación que ha crecido dentro de lo que yo llamo la charocracia, en el sentido de estoy en clase y tengo a una serie de señoras que le dicen a las chicas que yo soy malo y que tengo que pedir perdón por ser hombre y que soy un potencial violador. Entonces creces dentro de una ESO o de un bachillerato en el cual literalmente te inyectan veneno para, digamos que, tener a unas chicas totalmente radicalizadas en contra de los chicos. ¿Qué ocurre con los chicos? Que lejos de salir como muchos esperaban, de alguna manera, ¿cómo te diría? ¿Cómo lo llama la izquierda? Lo llaman... es que no me acuerdo bien cómo lo dicen bien, esta palabra de... reconstruido o deconstruido, estas cosas. Sí, que están deconstruidos y demás, y como masculinidad es sana, estas cosas no, les han salido pues del otro lado. Y es totalmente normal porque a los chavales jóvenes, si le dices que no hay que fumar, fuman. Es lo que hay que hacer. Sí. Entonces, con esto, pues ha pasado algo parecido. Han crecido dentro de un sentimiento de invalidación de sus ideas, de tengo que hacer un trabajo y me obligan a decir lo que ellos quieren decir porque si no el profesor me pone mala nota. Les han hecho crecer dentro de mentiras que no existen y que son perversiones a nivel científico e incluso estadístico, como la brecha salarial, que nadie le ha explicado a la gente que esto es una perversión absoluta a nivel estadístico. Primero de estadística, tú no puedes meter una población heterogénea con diferentes tipos de trabajos, horas trabajadas, experiencia laboral, puestos distintos, hacer una media y quedarte tan ancho y decir, no, los hombres cobran más que las mujeres, vale, coño, pero haz un estudio más profundo, mira a ver si dentro del mismo sector, con la misma cualificación, los mismos años esto ocurre. No cojas a comparar, a una chica que es educadora social con un ingeniero. Es como, claro que hay brecha salarial, no se ha jodido, pero es una cuestión de decisiones personales tomadas libremente. O sea, no es un problema que sea porque venga alguien y obligue a la chica a hacer periodismo. Es muy curioso que la misma mujer que viene a dar una charla a las chicas a decir que tienen que ser ingenieras es psicóloga. Es como, ¿qué pasa? Tú no predicas con el ejemplo, tú quieres ser psicóloga, ¿no? Pues ellas también quieren ser psicólogas porque les gusta ser psicólogas. ¿Por qué les tienes que obligar a ser una cosa que no quieren ser porque a ti dentro de tus fantasías, de lo que te gustaría que fuera el mundo, es así? Y tienes a todos unos chavales que han crecido dentro de todo esto, han crecido con cuotas injustas. Es decir, mira, si eres mujer, tienes más probabilidades de ir a este premio o para que te cojan en este sitio. Entonces, dentro de esta discriminación que ha habido hacia los hombres, que es una discriminación clara, es decir, yo por ser mujer voy a tener mejores posibilidades de llegar a ciertos lugares porque supuestamente tenía una opresión que no me permitía llegar a ciertos lugares, ahora hay que palear de esta manera. Pues tienes a toda una generación harta. Pero son gente cabreada, dices, hombres sí, cabreados. Sí, harta. Y además que esto ahora se está viniendo hacia el otro lado, que yo por eso digo que cuidado con los hombres, que ahora tenemos que moderar nosotros más, porque si no vamos a acabar con el mismo feminismo, pero al otro lado, ¿sabes? Y tenemos a toda una generación de hombres muy enfadados, hartos de ser criminalizados, que responden pues votando a Vox o a partidos muy de derecha, porque se han hartado de esta situación y que precisamente ha generado como un enfrentamiento, una división entre hombres y mujeres que se ve mucho tú ves el segmento de voto y está muy, muy claro. O sea, a día de hoy, sobre todo a nivel europeo, a la izquierda le sostienen las mujeres, básicamente. O sea, miras los votos de las últimas europeas y principalmente a la izquierda le sostienen las mujeres, básicamente. ¿Dirías que entre esta gente que puede haber vivido ese proceso, no digo yo que no, de crítica o de esto no lo hagas así, o este gesto no lo digas, o esta palabra no lo diga, que realmente hay hombres que sí odian a las mujeres? Hombre, a ver, puede haber de todo. O sea, es como cuando hablamos un poco del tema de la inseguridad y la inmigración. ¿Hay racistas? Claro que los hay. Pero esto no quita que haya un problema a nivel social súper grande de inseguridad. Con el tema de las mujeres, ¿habrá hombres que odian objetivamente a las mujeres? Sí, puede haberlos, claro que sí. Pero el problema es que muchas veces se encubre
cualquier crítica al lobby feminista como odio hacia las mujeres. Y es como, no es odio hacia las mujeres, es odio hacia el despilfarro público de recursos en cosas innecesarias. Ese es el punto. Entonces tienes a mucha gente que, como se esconden detrás de una causa noble, eso les hace invulnerables a cualquier crítica, porque si criticas a alguien del Ministerio de Igualdad por lo que hace, es que estás en contra de las mujeres, ¿no? Es que tú te estás gastando el dinero en cosas que no te que gastarlo y no mejora la situación. Es decir, si tú eres una empresa privada que lucha contra la inseguridad y yo te doy dinero y la inseguridad aumenta, pues te quito el contrato, porque no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, si tú tienes un Ministerio de Igualdad y cada vez el problema es mayor, incluso incentivas políticas que generan mayor inseguridad a las mujeres, es como, ¿cómo puedes decirme que es buena idea importar a media África sin ningún tipo de control y que esta política no es nada que afecte a las mujeres, pero luego a todos los ciudadanos españoles les dices que son potenciales violadores? Es como, ¿por qué cuando hay un tipo de agresión, dependiendo de quién la haga, la muestras o no? O le das más foco o menos foco. Ahí se ve muy claro que realmente no les importa a las mujeres, sino si su agenda ideológica y lo que el partido piense. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa un poco como las ONGs. Si tú estás detrás de una ONG, da igual lo que hagas con la ONG, porque si criticas a la ONG es que estás en contra de la beneficencia. Pues no. Estoy en contra de que se hagan las cosas mal y que se utilicen los recursos públicos para lo que no deben utilizarse. Entonces, yo creo que hay muchas feministas que utilizan, digamos, que esta fachada de yo lucho por las mujeres para que no se les pueda criticar nada. Es como, a ver, no se te está criticando por algo que digas que es bueno en sí, ¿no? Se te está criticando porque has liberado a violadores. O sea, eso objetivamente criticable. Se te está criticando porque destináis fondos públicos a talleres de arcilla, de cómo hacer pollas, con manualidades de arcilla. Es como estáis dedicando fondos públicos a hacer campañas de señalamiento a ciudadanos individuales que realmente no se merecen esas campañas. Esto es muy grave. O sea, se están dedicando fondos públicos a señalar pues, al Chocas, a Pablo Motos. Joder, no sé. O sea, y luego miras el trasfondo de esos contratos públicos y curiosamente siempre van a los lobbies de apoyo de este tipo de sectores que son la militancia de Podemos o del PSOE, que se llevan esos contratos públicos que muchas veces son chochocharlas o lo que hemos visto hoy, que creo que lo habéis sacado vosotros, de Alan Barroso, sí, cobrando por hacer 2 vídeos de Franco y demás. Yo siempre digo que si yo fuera de izquierdas ya sería multimillonario, porque, vamos, estos no tienen ningún tipo de impacto a nivel social ni les ve nadie y les dan contratos públicos. Vamos, si yo fuera de izquierdas ya sería ministro, como poco, porque realmente en la derecha estos no premian prácticamente nada, pero en la izquierda les premian muchísimo cuando realmente no tienen audiencia. Son muy poca gente y no son muy relevantes. Entonces yo creo que al final ellos se encubren dentro de que, como dicen representar causas nobles, nadie se les puede criticar. Y tú, como al final no te necesitas recubrir todo el rato de es que yo soy el bien, yo hago lo que sé, y ni instrumentalizas colectivos, que esto es muy triste, porque muchas veces lo que utilizan es el dolor de personas que realmente están sufriendo para lucrarse de ello, porque no les solucionan los problemas, ni les ayudan. No es que digas que canalizan el dinero del Ministerio de Igualdad para las víctimas, no, es que no les llega nada. Es que se lo quedan todo en las nóminas de las charos del Ministerio de Igualdad que viven de no sabemos muy bien de qué, pero no llega a las víctimas reales. O sea, si llega a las víctimas reales, perfecto, es como estás intentando solucionar un problema y estás dando ayuda a esta gente, pero se queda en el camino. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura que vive del problema. Entonces, si vive del problema no vas a creer que acabe nunca. Es más, te interesa que el problema cada vez sea mayor para decir, necesito más dinero para todo esto. ¿Qué pasa? Esto en el sector privado no ocurre porque, si, como te digo, si tú eres una empresa que se dedica a luchar contra la inseguridad de las mujeres, lo haces mal, te quitan el contrato. Pero si eres un ministerio y dices, no, es que necesito más recursos, ¿sabes? Cuando hablan de manosfera, bueno, ¿qué te sale pensar? Que ese es uno de los últimos términos que ha salido. También a raíz, yo creo supongo que antes también estaría, pero también a raíz de esta serie que sacó, ¿quién fue? HBO, Adolescencia, ¿no? No sé si fue HBO, me lo estoy inventando, Netflix o quien sea. La serie esa del chico que, no sé si sabes de la serie que te hablo. No. Una serie de un chico, te lo habrás escuchado, que al que condenan porque asesina a una chica de su edad, de 13 años, 13 o 13 años. Entonces, uno de los argumentos de la serie era que el chico, digamos, estaba influido por una serie de ideas que se propagaban, pues no sé, se mencionaba, por ejemplo, a Andrew Tate en la serie, o sea, ese tipo de gente. Entonces salió mucho en diferentes medios el término manosfera. Manosfera. Cuando hablan de manosfera, ¿qué te sugiere? A ver, yo creo que a la izquierda le gusta mucho esto de crear términos de generalización y que meten en el mismo bloque a un colectivo peligroso que, pues a ver, son todos, yo creo que todos los, digamos que personas influyentes de un sector que van en contra del feminismo hegemónico, yo diría. Pero es que últimamente a manosfera le están llamando a la gente que entrena en el gimnasio. El otro día salió, creo que, no sé quién fue, Rita Maestre fue diciendo que los contenidos fitness en internet promovían el odio hacia las mujeres y muchas cosas que
es algo, yo creo que ya no, es que no se lo compra nadie, ese es el problema, que ya incluso están empezando a generar un nuevo feminismo de, vale, hemos sido demasiado hostiles con los hombres, vamos a empezar a ser un poquito más amables. Entonces generan como un nuevo lobby que está metiendo muy poquito a poco de vamos a coger a todos estos hombres muy enfadados y vamos a intentar ser más amables. No vamos a llevarle a la Charo diciéndoles que son potenciales violadores, sino que les vamos a llevar a un colega que podrían entender como un hombre un poquito más de los suyos diciendo, bro, no, tranquilo, te queremos, puedes ser también sensible, ven con nosotros, vamos a enseñar lo que es el verdadero feminismo. Han visto que no ha calado bien, entonces intentan criminalizar como a toda esa gente que ha expuesto al feminismo real y el chiringuito que había y cómo han instrumentalizado a las mujeres. Y creo que también, como han perdido un poco la realidad, en el sentido de, tú no le puedes coger a las chicas y decirles que el Ministerio de Igualdad les ha ayudado cuando salen a la calle en Barcelona y tienen miedo de ser violadas o que les roben o que les hagan cualquier cosa. Lo ven en sus propias carnes y notan quiénes es las que están generando esta inseguridad. Entonces, cuando tú tienes la realidad en contra, es muy difícil que a la gente le acabes contando una película porque lo ves al salir a la calle. Es decir, o sea, no es que tengas ese estereotipo negativo, es que ya está ocurriendo incluso con los propios marroquíes. O sea, yo he pasado en cuestión de 2 años a tener a un montón de marroquíes en contra, decir, Víctor, tenías razón, gracias por intentar hacer que esto se modere, porque los principales perjudicados vamos a ser nosotros. En el sentido de, si la gente coge un estereotipo negativo alrededor de la criminalidad con los marroquíes, los principales afectados van a ser los marroquíes que trabajan y los que no hacen nada malo. Entonces, el marroquí se empezó a concienciar de, vale, hay un montón de compatriotas míos en España que me están generando un mal estereotipo. Y yo voy a verme afectado por ellos, hay que deportarlos. Y están empezando a concienciarse, y esto es muy positivo. Yo por eso digo que no hay que criminalizar la inmigración en sí, sino la inmigración sin filtro y sin ningún tipo de control ni nada. Hay que favorecer precisamente la inmigración buena y la inmigración que viene a aportar, controlada, en función de las necesidades del país y en función a lo que el país puede necesitar en cada momento. Y esto hay que facilitarlo y cuando venga gente a sumar y que venga con buenos incentivos. Yo creo que esto tenemos un país maravilloso porque la inmigración en sí no es mala. O sea, la inmigración es algo que aporta muchísimo a un país y que puede ser estratégicamente muy bueno en muchos sectores si se aplica de una manera adecuada y con incentivos adecuados. Es decir, tú no puedes venir como inmigrante y recibir ningún tipo de ayuda, aunque no, por lo menos hasta que no lleves un año cotizando. Es que esto debería ser así. Víctor Domínguez es Wall Street Wolverine. Vives habitualmente en Andorra, ¿no? Sí. El resto del año. ¿Hay mucha distancia para ver a España desde ahí? O... No. O sea, se ve bien, ¿no? A ver, te voy a decir el error de la mayoría de gente. La mayoría de gente ve como que te vas a Andorra como si te fueras, yo que sé, a Kuala Lumpur. A Australia, sí, prácticamente. Y es como, no, estás muy cerca, estás tan cerca que es como si fuera una pequeña urbanización sin muchas cosas malas de España. O sea, es como tienes pocos impuestos, tienes buena seguridad, tienes civismo, tienes las calles limpias, tienes naturaleza, hay pocos socialistas. O sea, no tienes... Es como lo bueno de España, pero en las montañitas y concentrado de alguna manera. Entonces, no te desconectas en absoluto. Y un poco como lo ves es un poco con pena, sobre todo, porque dices, joder, el potencial que tiene España es brutal, ¿por qué no aprovechamos este potencial y dejamos de pelearnos tanto entre nosotros y todos a una, ¿sabes? Por decirlo. Pero creo que la gente está demasiado preocupada con la lucha de gilipolleces y lo que no se da cuenta es que el tiempo va pasando. El tiempo va pasando y yo llevo fuera de España casi ya más de 5 años y medio. Y pienso, joder, creo que esos 5 años y medio ha sido como meterme en una cámara del tiempo y avanzar 20 años en España, ¿sabes? Y creo que la gente no se da cuenta de esto y no se da cuenta de que en España están anclados, están estancados y que en España hay un deterioro muy lento y muy doloroso sobre todo. Me da mucha pena porque es doloroso, no es como una muerte de pum, no, es como un deterioro muy poco a poco. La gente se va acostumbrada a un nivel de miseria que intentas hacerle reflexionar a veces de, tío, esto no es normal, esto no es de un país de primer mundo, esto no es de un país desarrollado, esto es de un país en vías de subdesarrollo y de un país que tiene un buen estado del bienestar y que poquito a poco lo está perdiendo muy poco a poco y que tú sigues dentro de tu reafirmación de no, es que deberíamos estar agradecidos porque hay otra gente que no tienes, como no, viaja más, mira lo que hay en otros países desarrollados, mira cómo viven y cuando te des cuenta de todo ello, te darás cuenta de que ha habido un deterioro progresivo y que al final te acabas dando cuenta también de muchos problemas. Yo, por ejemplo, el tema de la inmigración me concienció mucho el estar tan cerca de Cataluña. O sea, al final, yo cuando estaba aquí en Madrid vivía súper ajeno de eso, es como, bueno, igual es una exageración. Pero cuando estás cerca de Cataluña, vives Barcelona, sobre todo también vives Lleida, o sea, Lleida es increíble, o sea, es directamente una sustitución racial de manual. O sea, tú te vas a Lleida y realmente bajas en la Renfe y dices, hostia, esto es Senegal. O sea, tienes una sensación de decir, vale, aquí no hay gente que sea de Cataluña. O sea, hay un nivel de inmigración tan grande que está habiendo una sustitución realmente, en términos culturales, enorme. Y en Barcelona ves un nivel de inseguridad en muchas zonas que incluso el catalán existe porque lo empieza a normalizar, es decir,
hay zonas en el centro de Barcelona en el cual no puedo pasar porque me pueden pasar cosas, como ¿en qué momento has normalizado esto? Claro, cuando ya te das cuenta de estas cosas y te das cuenta de que se está empezando a normalizar cosas que no son normales y están empezando a justificarse cosas que no son normales, entiendes de alguna manera que la gente está adormecida y que han generado como una indefensión aprendida. De, pues, como las cosas están mal, me conformo de que no están mal, no me quejo, porque podrían estar peor. Y España lleva así desde 2008, ¿eh? No hablamos de hace 5 o 10 años, llevamos prácticamente desde 2008. Y hasta que la gente no se dé cuenta de que ese deterioro, si miras un poco hacia el este, hay países como República Checa, como Polonia, que empiezan a estar casi en tu nivel de renta per cápita, algunos ya superándote en renta per cápita. Sí es verdad que a nivel de estado de bienestar y de desarrollo no tanto, pero empiezan a ganar por per cápita más dinero que tú, empiezan a tener un desarrollo mayor que tú, pues igual te das cuenta de que vas hacia abajo y ellos van hacia arriba. Voy a ir terminando con una cosa que aparte lo leí yo hace la semana pasada, si no lo has leído te lo pasaré, es un bien para la competencia. Al diario El Mundo, es un artículo de Arcadia Espada que se llama ¿Qué majos? Un poco con esto que pasó de los trenes, cuando se elogió el civismo de los ciudadanos españoles. La charca. Y entonces él empezaba diciendo unos datos que creo que era importante. La tasa de paro española es la primera de Europa, es un 10, un 4, la media europea es el 5. El índice de miseria, o sea, la inflación más el paro, es el primero de Europa, un 14,4%, la media es el 8,8%. España es líder en el riesgo de pobreza infantil, un 29% de la población menor de 18 años vive en ese riesgo. La productividad crece cada año en España un 0,4%, que es la mitad del promedio de la Unión Europea. En 2019 España ocupaba el lugar número 23 en el índice de competitividad global, en el 2024 el 40, el índice global de innovación en España ocupa el puesto 29, Chipre el 28, la tasa de fertilidad, los puntos debajo de la media de la Unión Europea de la OCDE de matemáticas, en lecturas, se resuelven de problemas, solo Rumanía supera a España en tasa de abandono escolar, o sea, una serie de datos que te dejaban un buen cuerpo. Y luego tienes que meter otro, y es que la recaudación tributaria no para de crecer. Qué bonito, qué bonito. Ahí como dato. ¿Has invitado ya a Pedro Sánchez al podcast o no? Me encantaría, ¿eh? Pues dilo, aquí tienes las cámaras. Pedro, vente al podcast y aunque sea charlamos de... Otra cosa que no sea política, pero charlamos. No, hombre, no, de política, joder. La gente quiere escuchar hablar de política. Pedro Sánchez no te va a responder las preguntas y te dirá cosas bonitas. Eso es como el modelo Yolanda Díaz, que habla mucho, son cosas bonitas, pero no dice nada. Víctor Domínguez, o sea, Wall Street Wolverine, tienen el Madrid Economic Forum el 7 y el 8 de junio. Ahí estará Víctor y mucha más gente, por si ustedes quieren ir a verlo. Y si no lo tienen en Wall Street Wolverine, es igual a YouTube, en el podcast de Canceled. ¿Cómo? Canceled. Cancelado. Me pasa Wall Street Wolverine, Diojet y Canceled. Vamos a hablar... ¿Por qué no lo ponemos en español? Voy a responder, díselo al director. Gracias, Víctor. Un placer. Un placer.